Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 4 de octubre del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde tuvimos una semana lateral bastante tranquila y en zona de récord histórico. Estamos apenas a un mes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, así que no sería raro que el índice se ponga un poco lateral o incluso un poquito correctivo sin llegar a nada preocupante, por supuesto, ante la expectativa de las elecciones. Y para que después, una vez que ya esté el resultado de las elecciones, ahí ya como liberar, digamos, y ver lo que pasa el resto del año. Como ya lo he dicho, no me importa tanto la elección presidencial entre Harris y Trump. Lo que más me importa es la configuración del Congreso, y mi escenario ideal es aquel en el cual tanto la Cámara de Diputados, pero sobre todo la Cámara de Senadores, queden lo más igualadas posible. Sobre todo en la Cámara de Senadores, que ninguno de los dos consiga 60 senadores. Eso es crucial. Y de ser posible, que ni se acerque a los 60 senadores. O sea, un 50-50 sería el escenario ideal para mí. Un 50 senadores para un lado, 50 para el otro, sería el escenario ideal, que es como tuvimos justamente creo que fue hace 4 años o hace 2 años, me parece que estuvo ahí, pero igual durante todo el gobierno de Biden el Senado estuvo recontra equilibrado, y ahí está lo que pasó. Biden no pudo hacer absolutamente nada significativo en cuanto a leyes. O sea, sacó las leyes normales, leyes de presupuesto, o sea, alguna que otra ley más ligada a lo social, pero nada muy significativo. Por ejemplo, no pudo aumentar el impuesto a las ganancias, que fue una de sus promesas de campaña, y casualidad, Kamala Harris lo vuelve a prometer prácticamente lo mismo, nada más que Kamala Harris es como que se tira un poco más al ala de más izquierda del Partido Demócrata, lo cual es raro porque el Partido Demócrata tiene una élite bastante sólida, bastante fuerte, que no creo que vea con buenos ojos este giro, esta idea de Kamala Harris de tirar más para la izquierda. En todo caso, si llega a ganar las elecciones, después lo más probable es que ese tipo de propuestas las termines desechando directamente, y digamos que se modere mucho más. Pero bueno, en todo caso, los finales, como ya lo hemos visto, los últimos meses de año suelen ser positivos para las acciones, pero es cierto que en este caso, como tenemos elecciones, puede ser que el resultado de las elecciones condicione, para bien o para mal, el resultado de las acciones a fin de año e incluso el año que viene. O sea, a ver, este año llevamos un 20% más o menos, a ver, de suba. Déjenme ver, más o menos un 20,5, 20,6% de suba llevamos en el Standard & Poor's. Viene siendo un muy buen año. O sea, dentro de todo, 20% es el promedio de suba del Standard & Poor's durante los años de mercado alcista. Obviamente, cuando le agregamos a ese promedio los años de mercado bajista, ese promedio de 20% te baja a 11, que es el promedio histórico de suba interanual del Standard & Poor's. Pero cuando estamos en años de mercado alcista, este es el promedio, así que bastante bien. Igual el año pasado fue de 26%. Entonces, lo que va a pasar de acá en adelante, por supuesto que va a estar un poco condicionado, pero, o sea, en base a quién gane las elecciones, pero cuando miremos la película completa, o sea, de lo que sea 2024-2025, no debería haber tanta diferencia, a menos, como ya les digo, que el presidente que gane con algún congreso bastante favorable a su propio partido, que le permita hacer algún tipo de cambio importante. O sea, Estados Unidos no parece estar encaminándose a una recesión, no parece que vaya a haber recesión, por lo menos si se sigue esta tendencia, al año que viene. Encima, la Reserva Federal está bajando las tasas de interés, la inflación está bajando, y si sigue así, el año próximo las tasas de interés deberían seguir bajando hasta 3 y pico, no sé, o sea, decir 3% sería como muy optimista para mí, pero bueno, hasta 3 y pico, con lo cual hay un viento de cola ahí para las acciones. Pero bueno, quien gane las elecciones seguramente va a condicionar. O sea, sabemos que
al mercado le va mejor con presidentes demócratas que con presidentes republicanos. O sea, aunque parezca contraintuitivo, es así. Porque el presidente republicano entusiasma mucho y después, si el Congreso está bastante medio parejo, defrauda. En vez el demócrata, sobre todo Kamala Harris, que por ahí tiene algunas propuestas más de izquierda, Bernie Sanders, digamos, puede ser que asuste un poco y después cuando se encuentra con un Congreso que no le permite lograr sus propuestas más extremas, el mercado se siente aliviado y eso hace que tenga como un renovado empuje alcista. Entonces, uno debería decir, bueno, más o menos, o sea, si tomamos un 20% como promedio del índice para los años de mercados alcistas, y yo espero un año alcista del año que viene, puedo decir, mira, si llega a ganar Trump, es probable que este fin de año, noviembre y diciembre, sea bastante optimista, podríamos decir, o sea, bastante bullish, con lo cual podríamos tener 2 meses de fin de año bastante buenos, pero el año que viene, por ahí mi estimación sería ya no una suba del 20%, sino un poquito menos, porque si Trump de repente quiere hacer algún tipo de reforma y no puede, bueno, o sea, se va a quedar corto y el mercado se va a defraudar un poquito. No sé, capaz que en vez de subir un 20, sube a un 15, pero capaz que te sube un 5% más el Standard & Poor's de aquí a fin de año. Veamos, por ejemplo, que el 2017, que fue el primer año de Trump como presidente, fue de un 20-21% de suba. No lo voy a mostrar ahora porque no quiero perder tiempo, pero fue más o menos un 20% de suba, pero teniendo en cuenta que ese año Trump aprobó la ley de rebaja de impuestos, o sea que hubo ahí un cambio de fundamentos importantes porque estuvo todo el 2017 convenciendo al Congreso entre enero y diciembre para la rebaja de impuestos y después de muchas negociaciones se llegó a hacer la rebaja de impuestos que bajó, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las empresas del 35 al 21, que una vez que le agregás los impuestos estatales, los impuestos a las ganancias estatales, en promedio te da un 25% a nivel nacional en Estados Unidos, que es igual al de la Unión Europea. Por eso cuando yo hago evaluaciones de empresas, cuando tengo que calcular los impuestos en el valor terminal, uso el 25%, porque estoy utilizando esa tasa marginal. Pero obvio, si la empresa está registrada en Texas o en Florida, por ejemplo, que no tienen impuesto a las ganancias estatal, pagan menos. Pero bueno, esas ya son cuestiones de hilar un poco más fino. Pero bueno, la cuestión es que si llega a ganar Trump, puede ser que haya mucho entusiasmo a fin de año y el año que viene el índice suba, pero no tanto como este año. Y si llega a ganar Harris, puede ser al revés. Puede ser que tengamos un fin de año más volátil, capaz que incluso con alguna que otra suba, o capaz que cerrando el año por debajo del 20, pero positivo. Depende obviamente de la información que vaya fluyendo en ese momento, de con qué contundencia haya ganado Harris y de vuelta lo mismo del Congreso, cómo quede configurado el Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, puede ser que entonces el mercado lo tome ahí, más o menos. Igual cuando ganó Biden, el mercado tampoco lo tomó a mal. De hecho, fue un final de 2020 positivo. Pero también es cierto que estábamos justo en el año de la pandemia, con lo cual había tantos factores para tener en cuenta que es difícil atribuirle ese buen fin de año a una sola cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso uno diría, bueno, siendo que dentro de todo las cosas están tranquilas, igual ahora voy a hablar un poco del conflicto en Medio Oriente, con Irán, con Israel, pero bueno, en el caso de que gane Kamala Harris, por ahí digo, bueno, capaz que los últimos meses del año son ahí más o menos, o sea, no vería una euforia, un optimismo, pero tampoco vería un super desplome del mercado, pero sí vería un muy buen 2025 porque Kamala Harris, asumiendo el 10 de enero, intentaría eventualmente pasar su agenda legislativa y si el Congreso está muy, muy igualado, todas estas propuestas que tiene, impuestos a los ricos, impuestos a las ganancias de las empresas, subir la tasa de impuesto a la ganancia, no podría llevarlo adelante. Y como las ganancias de las empresas seguirían su curso, los balances seguirían presentándose, eventualmente el mercado, al ver que no van a empeorar las condiciones para hacer negocios y para invertir en Estados Unidos, se va a sentir aliviado y, bueno, y deberíamos tener un año positivo. Pero bueno, es una
un escenario, digamos, diferentes escenarios ahora que vienen las elecciones que estoy viendo, pero como ven, a nivel general en el agregado, o sea, ya sea que gane uno o gane otro, tanto el final de 2024 como el principio y todo el 2025 deberían ser años buenos, con lo cual no estoy pensando en que las acciones estén caras, en que ya sea tarde para invertir en Estados Unidos. Obviamente, o sea, como le dije justamente hoy a una cliente, el mejor momento para invertir en acciones de buenas empresas era ayer. El segundo mejor momento para invertir en buenas empresas es hoy. Históricamente, como lo muestran los datos, aquellas personas que se quedaron especulando correcciones de mercado para tratar de entrar a precios menores a los actuales, casi siempre terminaron esperando hasta que perdieron la paciencia y tuvieron que entrar porque se dan cuenta que más dinero se pierde más dinero se pierde esperando correcciones que nunca llegan que en las propias correcciones cuando efectivamente llegan. Entonces, bueno, dicho esto en esta larga introducción, como no hay tantos temas para hablar de esta semana, sí voy a hablar, a pesar de que ya lo he hablado en abril, mayo, por allá, vamos a hablar un poquito del tema del conflicto de Israel con Irán. Esta semana justamente se cumplió el año nuevo israelí, o sea que por ahí no sorprende tanto que Irán haya realizado un ataque justo en este momento. La información, obviamente, algunos dicen que fue más efectivo que el anterior de abril, otros dicen que más o menos igual. Cantidad de víctimas, no hay tanta información, pero bueno, la cuestión es que uno ve las imágenes del ataque de Irán, porque encima en aquel momento, en abril, había atacado con drones principalmente y ahora atacó con misiles balísticos, los cuales son mucho más difíciles de detectar y de poder derribar antes de tiempo. Obviamente son más, a diferencia de los drones, son difíciles de dirigir, o sea que los tiran y caen donde caen. Entonces son como no son para ataques de precisión, pero bueno, causan daño y obviamente que Israel prometió responder, y eso es lo que ha provocado, porque digo, justamente estos temas los hablo acá porque son los temas que voy hablando con los clientes durante la semana. Entonces, bueno, como he hablado de los clientes y me hablaban un poco de qué puede pasar con el precio del petróleo, con el ataque de Israel, entonces yo como que no quiero, o sea, no quiero pecar de optimista, no quiero pecar de ingenuo que cree que siempre todo va a estar bien, que nunca va a pasar nada malo, pero digo, tenemos ya casi 100 años de historia de los mercados financieros, por lo menos 100 años de historia en el Standard & Poor's, y cuando digo 100 años de historia en el Standard & Poor's, lo que quiero decir es, tenemos 100 años de datos confiables de cómo se han comportado los mercados financieros. Entonces, aprovechando esos casi 100 años que tenemos del Standard & Poor's, podemos ya analizar, y encima 100 años donde ha pasado de todo, porque ahora en el 2026 va a cumplir 100 años el Standard & Poor's. Entonces digo, tenemos esa información, vayamos a ver qué pasó en esos momentos y a ver cómo reaccionaron los mercados, porque lo que yo les comentaba a estos clientes, para que decían, no, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo ahora? Entonces va a convenir comprar empresas de energía, etcétera. Bueno, le digo, mira, Vista Oil es una empresa de energía que a mí me encanta, me sigue gustando, creo que puede llegar a subir perfectamente hasta $80, pero no quisiera invertir en esa empresa porque este conflicto en Medio Oriente va a hacer que suba el precio del petróleo, sino que la idea de invertir en una empresa de petróleo es porque la empresa es buena y porque va a aumentar la producción, no porque va a subir el barril de petróleo. O sea, si vos crees que va a subir el barril de petróleo, no compres Vista Oil, comprá futuros de petróleo o abrite una cuenta en Interactive Brokers en Estados Unidos, en Robinhood, en cualquier agente de bolsa de Estados Unidos, y comprá ahí directamente el ETF de petróleo. Pero no es una buena tesis de inversión la de comprar una empresa, no sé, minera de oro porque va a subir el oro, minera de acero porque va a subir el mineral de hierro, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si vos crees que un commodity va a subir, más vale invertir en el commodity. O sea, si vas a comprar una acción de una empresa ligada a un commodity, que sea porque la empresa va a aumentar la producción, porque esa variable es la que más podés controlar. Pero bueno, volviendo
o sea, por lo menos cuando haces el análisis, es la variable que más podés estudiar de la compañía, ver cómo viene la producción. Y Vista Oil es una empresa que te permite eso, te permite decir, mira, la empresa ha venido desarrollando planes de producción y todos los ha superado, todos los resultados que ha tenido han mejorado las expectativas, tanto que ellos se planteaban como las que el mercado les ponía. Entonces, si yo invierto en esta empresa, voy a invertir por esa razón, no porque crea que el petróleo va a subir o va a bajar, porque es una variable que no puedo controlar, que no tengo forma, que nadie la puede controlar. Incluso la OPEC, que antes era todopoderosa para influenciar en el precio del petróleo, cada vez tiene mucho menos poder, porque hoy por hoy el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Y después tenés también los países nórdicos como Noruega, que es un gran productor de petróleo, tenés a Indonesia también, que es gran productor de petróleo, tenés a Nigeria, también gran productor de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy la oferta de petróleo está mucho más diversificada. Y Rusia, por supuesto, que no puede darse el lujo de bajar su producción de petróleo porque tiene una guerra que está llevando adelante y no puede permitirse no ingresar esas divisas por exportación de petróleo, porque encima los tiene que exportar con descuento, porque los únicos países que se lo compran son China e India, porque el resto están todos sancionados. Entonces, volviendo a esta cuestión, focalizado en el conflicto, qué es lo que está pasando en Israel, o sea, qué puede pasar, cómo puede afectar a los mercados, mi sugerencia ha sido la de que no contemos con que este conflicto vaya a afectar significativamente y de manera prolongada a los mercados financieros, porque históricamente los conflictos en Medio Oriente, cuando yo miro el pasado, y estamos hablando de un pasado en el que Israel no era para nada desarrollada como es en este momento, no tenía tanto el apoyo de Estados Unidos, o sea, sí lo tenía por supuesto, pero en un principio el propio Estado de Israel, cuando se crea el Estado de Israel, tampoco era súper aliado de Estados Unidos, coqueteaba un poquito ahí con la Unión Soviética, después ya sí se fue directamente 100% con Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, cuando yo miro con una Israel que no era tan desproporcionadamente más grande económicamente y militarmente que sus rivales, y miro cómo afectaron esos conflictos a las acciones a nivel mundial, veo que en absoluto lograron hacerlo. Provocaron obviamente volatilidad, pero en absoluto fueron capaces de provocar un mercado bajista, por lo menos a nivel regional o a nivel mundial, pero ni hablar, por supuesto que no. Así que, a riesgo de volver a sonar como un optimista eterno que siempre quiere encontrarle la excusa para decir que las cosas van a seguir subiendo, yo lo que quiero decir es que si yo miro los datos, lo que encuentro, o sea, mirando los datos históricos, encuentro de que no tengo razones para justificar que este conflicto en Medio Oriente vaya a poder producir un mercado bajista a nivel mundial, porque no veo forma de justificar que este conflicto tenga la escala suficiente en cuanto a belicosidad, en cuanto a interrupción de cadena de suministros, en cuanto a interrupción del comercio a nivel mundial, en cuanto a la generación de energía a nivel mundial, tanto así como para generar una caída en las ganancias de las empresas y llevar de esa manera a los países desarrollados a una recesión y a un mercado bajista en las acciones. O sea, no veo de qué forma este conflicto pueda tener semejante escala. Entonces, lo veo extremadamente difícil. Y no digo imposible, o sea, no digo que es imposible, porque lo cierto es que hace apenas 2 años, en 2022, tuvimos un perfecto ejemplo, por eso es tan interesante el mercado bajista de 2022, porque fue un perfecto ejemplo de un mercado bajista que fue motivado principalmente por expectativas, por sentimiento inversor y no tanto por fundamentos, que eso es lo raro que fue el 2022. Porque si yo miro los mercados bajistas, la burbuja.com, la crisis financiera del 2008,
el mercado bajista del 80, el mercado bajista de la década del 70, de la década del 60. Bueno, todos ellos fueron provocados principalmente por fundamentos, o sea, por caídas en las ganancias de las empresas, por caída de free cash flow. Este no. O sea, ¿a mí qué me dice la teoría financiera? Que el valor de una empresa está determinado por el free cash flow que genera la compañía, descontado a una tasa que representa el costo oportunidad del capital, que normalmente usamos el WACC. Así que, teóricamente, lo que tenemos que asumir es que cuando las ganancias de las empresas aumentan, entonces los precios de las acciones también tienen que aumentar. Bueno, eso efectivamente no siempre es así cuando le agregamos a esa fórmula los movimientos, cómo cambian las expectativas. Y 2022 fue justamente un ejemplo de que eso no siempre sucede. Porque si miramos las ganancias del portafolio del Standard & Poor's en 2022, vemos justamente que las ganancias de las empresas del portafolio del índice aumentaron, y aún así tuvimos un año de mercado bajista donde entre enero y octubre la baja llegó a ser del 25%, después arrancó el mercado alcista en el que estamos ahora, pero punta a punta 2022 fue un año bastante bajista, fue de menos 18% para las acciones. Y como les decía, si yo me fijo acá en esta tabla que me muestra las variaciones interanuales de los ingresos, o sea, si tomamos al Standard & Poor's como si fuera un portafolio de acciones y le calculo la variación de los ingresos, ponderada por supuesto por la ponderación de que tienen las empresas en el índice, y la variación también ponderada de las ganancias, lo que vemos cuando yo me vengo acá, 2022 respecto a 2021, encima acá está incluso desglosado por cuatrimestre, pero lo que yo veo es eso. Lo que yo veo es que cuando veo acá las revenues, miro acá y miro 2022 contra 2021, veo acá que crecieron los revenues, los ingresos, crecieron interanualmente. O sea, en 2022, punta a punta 2022 comparado contra 2021, los revenues, los ingresos del portafolio del índice crecieron 12%. Y las profits, o sea, el margen de rentabilidad se mantuvo. O sea, fíjense las ganancias. O sea, yo miro acá 2022 contra 2021, las ganancias, o sea, el índice medido como portafolio obtuvo una ganancia de $218,1 en 2022 y en 2021 había obtenido 208,39. Vemos acá después cómo fueron subiendo, pero es interesante eso. Porque digo, a ver, ¿cómo puede ser que las ganancias del índice crecieron 208 a 218 en términos interanuales? Veo acá también que los revenues, los ingresos, crecieron casi un 12%, y aún así 2022 fue un año bajista para las acciones. ¿Cómo puede ser si se supone que los precios de las acciones se mueven en base al free cash flow ajustado por la tasa de riesgo, por el costo oportunidad del capital? La respuesta, por supuesto, son las expectativas, ya que 2022 fue un año en el que, por la inflación acelerándose, la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal, la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas que todavía tenía China en ese momento con el COVID, porque insistieron en usar vacunas producidas por ellos mismos y no eran tan efectivas como las otras, pero bueno, por todas esas razones las expectativas de los inversores estaban bastante bajas, así que podemos decir que 2022 fue un excelente ejemplo de un año en el que la realidad no terminó siendo tan mala como indicaban las expectativas que estaban descontadas en los precios. Si yo incluso me fijo acá, yo veo las ganancias acá desglosadas por trimestre, y fíjense cómo van bajando. Nosotros tenemos en cuenta que más o menos acá, finalizando el tercer trimestre, comenzando el cuarto trimestre, fue cuando arranca el mercado alcista, o sea, más que nada arrancando el cuarto trimestre. Entonces fíjense cómo van bajando las ganancias
54, 57, acá aumenta 56 y acá empieza a bajar. Ven, en el cuarto trimestre 53, 53, pero se ve que acá en algún momento entre el cuarto, pero más que nada en el cuarto trimestre, empieza a cambiar la expectativa de esto. O sea, las ganancias de las empresas seguían siendo bastante buenas, incluso estaban superando las del año anterior, pero la expectativa era que a partir del cuarto trimestre de 2022 y lo que sea 2023, las ganancias iban a seguir cayendo. Entonces, esa era la expectativa que estaba siendo descontada de manera anticipada en los precios, hasta que en algún momento, en octubre del 2022, los analistas empezaron a darse cuenta de que posiblemente esa realidad, esas ganancias que venían descontando a futuro en los precios de las acciones, era una realidad demasiado pesimista y que no terminaría por ocurrir. Entonces esos precios comenzaron a ser vistos como oportunidad de compra y el mercado alcista en el que nos encontramos actualmente tuvo su origen por un cambio principalmente de expectativas. Pero acá tenemos un excelente ejemplo donde vimos un mercado bajista impulsado principalmente por sentimiento y no tanto por fundamento, porque las ganancias de las empresas, por lo menos cuando tomo el índice Standard & Poor's como portafolio de referencia, no fueron menores en 2022 respecto a 2021. Entonces, a ver, volviendo por supuesto ahora al tema de Israel, que era desde donde arranqué, digo, sería rarísimo que se genere un contexto en el que los precios de las acciones a nivel mundial vayan a caer como resultado de una expectativa de las ganancias de las empresas provocada por este conflicto regional. O sea, en 2022 tuvo sentido porque Estados Unidos es la economía más grande del mundo y la más influyente todavía, pero Israel, o sea, por más que Israel sea una economía desarrollada, lo cierto es que hoy por hoy, sobre todo el tema de la energía, que era donde estaba focalizado en la década, en el siglo anterior, más que nada, el tema de Medio Oriente, pero ya no lo es. Entonces, la región de Medio Oriente, digamos, es una región marginal. O sea, está bien, está el estrecho de Hormuz ahí cerca de Irán también, con lo cual puede obstruir el comercio mundial, pero bueno, sería raro que el conflicto vaya a escalar, o sea, vaya a escalar a una guerra abierta entre los dos países. No es la intención de Israel, por supuesto, hacerlo. Irán, por más que le gustaría, no tiene la capacidad para enfrentarse a un oponente como Israel, o sea que tampoco tiene incentivos, pero de la misma manera Irán no se puede quedar sin hacer nada cuando Israel mató al líder de Hezbollah. Entonces, o sea, hoy por hoy Israel ha matado prácticamente a todos los líderes de Hezbollah, que son justamente el brazo armado de Irán, digamos, el principal grupo terrorista del mundo en este momento, responsable incluso en Argentina del atentado a la AMI y el atentado a la embajada de Israel. Entonces, no se podía quedar de brazos cruzados Irán, pero tampoco tiene ni la capacidad, ni yo creo tampoco la intención de hacer mucho daño a Israel, porque si Israel responde lo puede liquidar, porque Israel sí que tiene mucho material de precisión, tiene por supuesto bombas nucleares, aunque ellos no lo quieran reconocer, tampoco parecería que las vayan a querer usar, pero digo, a ver, sería una guerra demasiado asimétrica. Entonces, digo, me parece que no tiene sentido que nos asustemos por este conflicto. O sea, como yo le he comentado a los clientes, yo lo único que espero en el peor de los casos es un poco de volatilidad. Porque de hecho, o sea, eso digo, si yo miro la historia, desgraciadamente este gráfico está hecho en tonos de grises, pero si yo miro la historia, tengo acá el Standard & Poor's y tengo acá, en esta franjita que se ve acá, que está en un gris más oscuro, está la guerra de los 6 días, en la década del 60, ven que no afectó para nada a lo que era el índice Standard & Poor's. Está bien que en aquel momento venía en mercado alcista a Estados Unidos, pero vemos que no fue afectado para nada. Vemos acá también la operación Tormenta del Desierto, también en Irak, en Medio Oriente. Vemos que parece que el mercado lo tomó bastante positivo, igual ya venía positivo en aquel momento, o sea, vemos tampoco afectó en absoluto.
La invasión a Irak por parte de Estados Unidos en marzo del año 2003. Vemos acá donde se produce la invasión, acá un poco en gris un poco más oscuro. Acá también lo mismo, o sea, en agosto del 2002 había comenzado el mercado alcista posterior a la burbuja.com y al 11 de septiembre, etcétera, etcétera. Así que ya venía Estados Unidos el mercado alcista y como vemos no afectó para nada, siguió. Y lo más cercano que tenemos, que es justamente el anterior conflicto abierto entre Israel y Hezbollah, que fue en el año 2006, vemos ahí en Estados Unidos, también ya era como la última parte de este mercado alcista que después termina en 2007 con la burbuja inmobiliaria, pero vemos que también cuando se produjo este conflicto tampoco es que afectó demasiado, o sea que históricamente no ha afectado. Y de hecho, si yo miro el índice, el MSCI de Israel, de hecho, si yo me fijo el MSCI de Israel, tampoco vamos a ver algo. Bueno, voy a tener que tomar el ETF, me parece. Israel, vamos a poner. eShares Israel, a ver. Este va. O sea, ahora lo que veo es esto, fíjense lo que pasó obviamente acá el 7 de octubre, vemos acá lo que fue hace exactamente un año cuando los palestinos invadieron Israel y masacraron, bueno, todo lo que ya conocemos. Vemos lo que pasó acá con las acciones de Israel luego del 7 de octubre y vemos que después rápidamente se recuperó en forma de V corta y vemos que, está bien, Israel no está teniendo, el MSCI, el índice de Israel, no está teniendo un año tan positivo como Estados Unidos. Fíjense que luego del ataque de los drones, de los misiles, vemos que hubo una baja importante al día siguiente, pero que sigue siendo un año positivo. O sea que tampoco vemos a las propias acciones de Israel bastante afectadas. Así que vuelvo a decir lo mismo. O sea, cuando alguien nos quiera asustar o cuando nosotros veamos noticias, veamos en redes sociales y veamos noticias de conflictos regionales que dicen que podría afectar a las acciones, que podría generar mercado bajista en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, etcétera, etcétera, pongámoslo en escala. Miremos qué capacidad tiene ese conflicto de afectar por sobre todo al comercio a nivel mundial. Porque, por ejemplo, la invasión a Ucrania no fue la que provocó el mercado bajista de 2002. Porque vemos que en 2002 las acciones en Estados Unidos ganaron, o sea, no es que las ganancias fueron reducidas, fue un tema de expectativas. Entonces, cuando se acomodó, sobre todo el escenario europeo, a lo que es un conflicto en Ucrania de manera permanente, ya está listo, se sale, o sea, como que el mercado pasa la página y sigue adelante. Entonces, cada vez que nos quieren asustar, entonces pongámoslo en escala. El único conflicto que podría en este momento llegar a generar un mercado bajista a nivel mundial sería China invadiendo Taiwán. Pero no está, por lo menos en el corto plazo, la idea de China de invadir Taiwán, menos ahora que tienen más problemas internos con respecto a su economía, que está bien, no está estancada su economía, pero está teniendo tasas de crecimiento mucho menores. Está viendo Xi Jinping de qué manera puede inyectar algún tipo de estímulo, por eso es lo que vimos durante las últimas semanas, cómo revivieron las acciones chinas. Pero digamos, si yo tuviera que decir, ese es el único conflicto que por la escala que tiene, por los actores involucrados y por cómo ese conflicto perjudicaría al comercio a nivel mundial, sería el único capaz de ser el responsable de un mercado bajista a nivel mundial. O sea, fuera de eso no veo otro conflicto que pueda tener semejante escala. Y como les digo, o sea, China está tratando de ver el tema de la vía diplomática, tiene muchos problemas internos, o sea que creería yo que no está en sus planes, por lo menos durante los próximos 2 años, y hacer algún tipo de invasión. Ya sabemos que igual que China es impredecible, pero bueno, o sea, si a mí me dicen no, pero en el año 2030 o en el 2035 China planea recuperar Taiwán por el aniversario de la llegada del Partido Comunista, bueno, etcétera, está demasiado lejos en el tiempo. Las acciones no miran tan lejos en el tiempo y nosotros tampoco deberíamos mirar tan lejos en el tiempo, así que no es algo, ni este conflicto ni potenciales conflictos, es algo de lo que deberíamos preocuparnos. O sea, generalmente los conflictos, cuando son muy regionales, no afectan al comercio a nivel mundial, no afectan
la oferta de materias primas a nivel mundial de manera significativa, con lo cual no son capaces de generar mercados bajistas en mercados desarrollados y por lo tanto posiblemente tampoco en mercados emergentes como el nuestro. Terminado entonces este tema, voy a ir con un segundo tema que quiero tratar, que lo vengo postergando hace un par de semanas, que tiene que ver con el tema de la inversión en empresas ligadas a commodities, porque ocurrió que hace unas 2 semanas más o menos comenzó a cotizar el primer CDR ligado al litio. Entonces me pasó de clientes que con la respuesta a este nuevo CDR estaban como interesados y investigando a ver si convenía, si era momento para aprovechar para invertir en litio, porque Argentina va a ser un productor de litio y se imaginan ustedes la narrativa de siempre, ¿no? O sea, es una narrativa de la cual quiero hablar porque no solo ocurre, está ocurriendo ahora con el litio, pero ocurre cada tanto con algún commodity. O sea, puede ser algún mineral, como puede ser el litio, o puede ser el petróleo, por ejemplo, ya algo más ligado a la energía. Está bien que el litio también está ligado a la energía, pero vieron que en cuanto a los commodities, el petróleo y el gas están como separados del resto que son los minerales y metales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a este CDR nuevo, que es LAC, era el código, es LAC, no voy a poner el de Argentina, que me lo muestra acá también, voy a poner el Lithium American Corporation, que no viene para nada bien, como se pueden imaginar, y bueno, tuve más de un cliente consultándome si, aprovechando que ahora estaba este CDR nuevo de litio, si no era momento para aprovechar, porque Argentina ahora sí va a empezar a explotar sus yacimientos de litio, y bueno, de vuelta, por más que suene reiterativo, es la misma cantinela de siempre, o sea, es la misma narrativa que suele haber con respecto a los commodities, donde te dicen, mira, este commodity X, vamos a llamarle, va a subir mucho de precio porque hay una industria o varias industrias que lo van a demandar muchísimo durante los próximos años, entonces no puede hacer otra cosa más que subir de precio, ¿o no? Claro, me acuerdo hace 10 años que lo hicieron con el grafeno. Me acuerdo que se hablaba que el grafeno era un mineral muy raro que solamente se extraía en algunos países africanos como la República Democrática del Congo y otros países ahí de Centroáfrica por ahí, y que como era un mineral que estaba en cada celular del mundo, entonces su demanda iba a aumentar muchísimo. Y durante bastante tiempo, me acuerdo porque fue en 2014, 2015, fue hace 10 años. E incluso se habló en un momento del agua. Si ustedes vieron la película The Big Short, La Gran Apuesta, al final de la película, cuando contaba un poco lo que había ocurrido después, decía el doctor Michael Burry sigue invirtiendo asiduamente y una de las inversiones más extrañas que viene haciendo últimamente es en agua. Se imaginarán, obviamente que estaba hecho para crear bastante polémica. No sé si fue verdad en algún momento que Michael Burry lo hizo, puede ser que sí, porque es un tipo bastante excéntrico. También, como ya lo sabemos, es un genio que cambia mucho de opinión. O sea, vemos que un trimestre compra empresas, no sé, chinas, después las vende, ahora no sé, porque ahora estaba muy metido en empresas chinas, pero en algún momento compraba empresas de determinada industria, después las vendía, etcétera. Entonces, la cuestión es que ya no está invirtiendo en agua Michael Burry, y parece que la gente que dice, porque está también la narrativa de hay que invertir en agua porque la próxima guerra mundial va a ser por el agua, siendo que ya hay países en Medio Oriente, sobre todo los Emiratos Árabes, pero también Arabia Saudita, que se proveen de agua dulce desalinizando agua de mar. Entonces digo, mirá, no es que eso es un futuro, ya es una realidad. O sea, fíjense, o sea, busquen en Google, en todo caso, países, pongan Emiratos Árabes, Arabia Saudita, lo van a tener que buscar en inglés, pero van a tener que poner desalinización de agua, o sea, cómo se proveen de agua potable, y te va a decir eso, que la mayoría del agua que consumen es desalinizada. O sea que
no sé cómo se vendría la guerra, pero bueno, o sea, quiero marcar esto para prevenir, porque ahora entró a cotizar este CDR y obviamente muchos van a decir, no, bueno, vamos a aprovechar para el litio, y no funciona así. O sea, ojalá que esta información circulara y el mercado no la supiera, pero el tema es que para este tipo de información el mercado no es ingenuo, o sea, no ignora este tipo de información. O sea, sin menospreciarnos a nosotros, los inversores minoristas, pero a ver, si esa información ya nos llegó a nosotros, de mira, este mineral, este componente va a estar súper demandado durante los próximos 5 años porque es la materia prima de tales industrias, o sea, se hace para baterías, se usa para celulares, etc. Si a nosotros nos llegó esa información, ¿qué podemos pensar de los fondos de inversión, los analistas, los que están en los rascacielos de Wall Street? O sea, a esa gente no le llegó. O sea, entonces, digo, ¿cuánto, si ya nos llegó a nosotros esa información, cuánto puede quedar que no esté descontado ya en los precios? Y lo cierto es que eso, es que nosotros, o sea, y tendemos, por supuesto, tendemos desgraciadamente a ver solamente la parte de la demanda y no vemos la parte de la oferta, porque los commodities siguen un ciclo. O sea, a ver, por ejemplo, como para tener un ejemplo muy típico, o sea, el CDR más conocido de litio es LIT, que es de baterías, es de minerales, está más ligado al mineral. Obviamente que también ahora ha subido, fíjense la volatilidad. Por otro lado, fíjense la volatilidad. A veces uno cree que los commodities son reserva de valor, pero tienen una volatilidad muy grande. Y bueno, vemos cómo ha venido este CDR de litio, vemos vemos básicamente los ciclos, cómo se mueven los ciclos de commodities. Pero fíjense, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2021, vieron que yo les había dicho anteriormente en este mismo informe que Biden no logró sacar prácticamente ninguna ley importante durante su mandato. Bueno, una de las pocas leyes que podríamos decir que pueden marcar su gobierno, como diciendo, bueno, ¿qué hizo Biden durante su gobierno? Fue esta ley, que fue una ley básicamente keynesiana de gasto público para reactivación de la economía, porque estamos hablando de 2021, para después del COVID, bueno, todavía ahí el COVID era una realidad. Entonces la idea era, bueno, que el gobierno gaste, que renueve infraestructura, que cree infraestructura nueva, ven que dice, la ley autoriza, perdón, hice clic donde no debía, dice, la ley autoriza 1.2 billones, serían en castellano, para infraestructura de transporte, y 550.000 millones para nueva infraestructura. O sea, autorizaba renovación, restauración, reparación de infraestructuras vigentes por 1.2 billones y 550.000 millones de dólares en nueva infraestructura, y hacia un foco potencial en en energías limpias. Fíjense que si yo me voy acá al texto de la ley y busco la palabra lithium, me fijo acá, y ven que acá dice, cuando habla de supply chain, de cadenas de suministro de energías limpias, dice, bueno, habla un poco acá y pone abordar ¿a dónde se me fue? Acá está. Abordar la cadena de suministros de baterías de litio que son utilizadas por varios ítems como los autos eléctricos, incluyendo esfuerzos para reciclar o reusar baterías, bla, bla, bla. Pero digamos, las baterías de litio estaban incluidas dentro de la ley. ¿Cuándo se firma esta ley? El 15 de noviembre de 2021. Entonces ahí podemos pensar, bueno, noviembre de 2021 se firma la ley, ahora sí, de ahora en adelante, gracias a este plan de infraestructura del gobierno, vamos a tener ahí un gran demandante por parte del gobierno de litio, porque va a fomentar la producción de baterías de litio. Bueno, vemos justamente que si yo me voy a noviembre de 2021, es directamente el máximo. O sea, se firmó la ley, vemos acá el 15 de noviembre de 2021, y a partir de ahí lo que vemos es baja, con alguna recuperación. O sea, la gente a veces, no sé, es un poco ingenua, cree que se firma la ley
y automáticamente hay magia en el mercado, que se firma la ley y ya el dinero empieza a circular de manera automática, de manera instantánea, y va a las empresas, va a los gobiernos provinciales, va a la gente, no sé, y empieza a circular y ya está. Y no, o sea, se firman estos proyectos y andás a ver si la mitad de lo que está ahí firmado se llega a hacer algún día. O sea, la historia, no solo la historia de Argentina, la historia de Estados Unidos también está bastante poblada de grandes proyectos de infraestructura. Sobre todo me acuerdo un gasoducto que Obama, no sé si Obama lo terminó de enterrar o Trump lo terminó de enterrar, pero era como un gasoducto que se iba a hacer de Estados Unidos de Canadá a Estados Unidos, que no sé si no había arrancado con Clinton en la década de los 90. No sé si lo terminó de enterrar Obama o Trump, como diciendo esto no se va a hacer nunca, chao, no jodan con esto, lo venimos pateando. Bueno, lo mismo puede pasar con este plan de infraestructura. O sea, lo que te dicen en la ley es una cosa, lo que termina ejecutándose de todo eso es otra. Encima, porque como el dinero es fungible, puede ser que se asigne dinero del presupuesto público a ese proyecto y después por X necesidades se lo saquen, entonces el proyecto quedará para más adelante. Bueno, y así, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los commodities se mueven por ciclos. Entonces, cuando les caiga la información o cuando tengan esa tentación de decir, ahora hay que invertir en esto porque la inteligencia artificial, porque los autos eléctricos, porque X tecnología va a hacer mucho uso de este commodity, por favor, resistan la tentación, porque si ya nos llegó esa información, ya es difícil que estemos entrando temprano, y lo que tenemos que encontrar justamente es esa etapa inicial del ciclo, porque si yo tengo que describir más o menos en una serie de pasos cómo funciona un ciclo de commodities, lo que puedo decir es que obviamente lo primero que ocurre es que la demanda, por X razón, la demanda de un commodity empieza a aumentar mucho más rápido de lo que aumenta su oferta, por lo tanto los precios suben. Esos precios ya empiezan a incentivar a las empresas, a los que pueden producir ese commodity, ya sea petróleo, ya sea gas, ya sea cualquier mineral, litio por ejemplo. Entonces ya los empieza a incentivar, ya empiezan a ver cómo suben los precios, y entonces están empezando a considerar la posibilidad de empezar a invertir, de empezar por ejemplo a abrir nuevas minas de producción de litio, pero los costos de iniciar una nueva mina para extraer cualquier mineral son elevados y además no es algo instantáneo, lleva su tiempo. Entonces como que lo consideran, como que están ahí, empiezan a aparecer proyectos, algunos más interesantes que otros, pero como que están ahí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si la demanda de ese commodity es genuina, va a seguir aumentando, entonces se va a producir escasez de ese commodity y por lo tanto los precios ya van a seguir subiendo a un punto donde las empresas productoras, los productores que pueden abastecer ese mineral, pongámosle por este caso, lo que van a hacer es que ya va a ser demasiado evidente la señal del precio, entonces los productores van a empezar a construir nuevas minas, van a empezar a invertir. Ahora bien, las nuevas minas, como sabemos por puro sentido común, no se abren de manera instantánea, tardan su tiempo en abrirse, en algunos casos pueden tardar años en abrirse, en el mejor de los casos van a tardar unos meses, pero en el mientras tanto los precios van a seguir subiendo y obviamente a medida que los precios van a seguir subiendo, van a haber cada vez más empresas, cada vez más interesados en empezar a abrir otras minas. Capaz que había proyectos que con un precio del litio no eran rentables, pero otras sí. Esas que sí eran rentables empezaron ya a invertir en esas aperturas, en esa producción de nuevas minas. Los otros no, pero como se tarda en abastecer nueva oferta del mineral, lo que pasa es que el precio sigue subiendo. Entonces llega un punto donde el precio ha subido tanto que incluso las que tienen inversiones potencialmente menos productivas, o sea, minas menos productivas, que tienen por ahí menor producción, cuando el precio llega a un cierto nivel, dicen, bueno, a este precio ya sí me conviene, entonces ya empiezan a invertir. Entonces la cuestión es que el precio llega a un punto que está subiendo tanto, que se produce ya el pico máximo. A partir de ahí, lo que termina pasando es que las nuevas minas empiezan a producción y empieza a aumentar ya la oferta. Al aumentar la oferta, obviamente los precios bajan. Se empiezan a abrir nuevas minas, incluso estas minas tardías, las que se empezaron a armar, a establecer
y a poner en producción con precios que necesitaban precios más altos, pero aún así, como ya la inversión está hecha, ya tienen que empezar a producir. Entonces empieza a aumentar cada vez más la oferta y por lo tanto los precios siguen cayendo, siguen abriéndose minas nuevas, siguen cayendo los precios, llega un punto que se llega a un extremo donde tal vez estas últimas minas que necesitaban para ser rentables un precio del litio, por ejemplo en este caso más alto, empiezan a quebrar, empieza a producirse un quiebre bastante grande de empresas, aún así los precios no vuelven a subir porque hay una sobreoferta del commodity hasta que eventualmente podríamos decir que llegamos a un punto donde se llega a un cierto equilibrio entre oferta y demanda hasta que eventualmente se produzca otro desbalance. Pero más o menos un ciclo de commodity sigue ese patrón. Y no podemos evitarlo porque al haber un desfasaje entre que el precio te marca la señal y que las minas nuevas se ponen en producción, entonces al haber ese desfasaje lo que se produce es que se producen distorsiones, digamos, de señales de precios, entonces se producen falsas señales de que cierta inversión en alguna mina puede ser rentable y en realidad nunca debería invertirse ahí porque no llega a ser rentable, porque los costos no dan para que dé ganancia. Entonces ese desfasaje hace que vayamos de un ciclo donde tenemos escasez de ese commodity a tener exceso de oferta de ese commodity, y generalmente los commodities van a terminar moviéndose así hasta que eventualmente se llegan a ciertos equilibrios que suelen durar bastante tiempo hasta que por X razón termina produciéndose o una baja o una suba. Por ejemplo, con el petróleo pasaba cuando Arabia Saudita estaba enojada con las productoras de shale oil de Estados Unidos, tumbaba el precio del petróleo para hacerlas quebrar, pero obviamente como la tecnología sigue mejorando, eventualmente las productoras de shale oil de Estados Unidos lograron encontrar la manera de poder parar la producción cuando sea necesario sin que se arruine la inversión, porque inicialmente lo que pasaba era que cuando se abría un pozo de shale oil en Estados Unidos en aquel momento, después no podían parar la producción, y Arabia Saudita sí podía hacerlo porque era petróleo convencional. Bueno, ahora la tecnología mejoró y ya pueden ir acelerando o frenando la producción. Entonces, en el caso del petróleo, podríamos decir los ciclos en este caso deberían ser menos volátiles. En el caso del litio vemos que tiene bastante volatilidad. Entonces, mi consejo es no sigamos los cantos de sirena. O sea, si en algún momento nos sentimos tentados a invertir en algún tipo de activo, sobre todo un commodity, porque va a ser la materia prima de una tecnología, bla, 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 no sigamos esos cantos de sirena porque ojalá fuera tan fácil. Lo mismo me acuerdo con el tema de los ratios, me acuerdo haberlo visto incluso en conferencias, no sé si fue en la Expo EFI o en otro lado, de conferencistas que agarraban, por ejemplo, el Standard & Poor's y lo dividían por el índice de commodities. Entonces te decían que los commodities estaban caros o baratos en base a ese ratio. Creo que era el Standard & Poor's dividido los commodities o los commodities dividido el Standard & Poor's, pero bueno, utilizaban ese ratio como para decirte, miren, está muy abajo, lo cual quiere decir que el Standard & Poor's ha subido mucho en relación a los commodities, así que hay que comprar commodities. Y yo pensaba, ojalá fuera tan fácil como poner ese ratio, que todo el mundo lo puede hacer porque está gratuitamente, incluso acá en TradingView, y saber yo si tengo que invertir en commodities o no. Ojalá fuera tan fácil, o sea, no es tan fácil, y por eso es que cada vez que por ahí vienen o sea, salen artículos de el mineral que va a subir 200% durante el próximo año, el commodity que va a ser la estrella, etcétera, etcétera. No caigamos en esas cosas porque no es tan fácil como eso, y generalmente cuando queremos especular con algún commodity, si no estamos correctos en el lugar del ciclo en el que estamos, vamos a perder plata. Entonces, si vamos a invertir en algún commodity, por ejemplo el litio, ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo en considerarse en Argentina, bueno, veamos en qué contexto del ciclo estamos. O sea, si vemos que dentro de los próximos 2 a 5 años la demanda de litio va a superar la oferta, bueno, entonces compremos. Yo lo dudo mucho porque cada vez se descubren más yacimientos de litio, cada vez aumenta más la oferta, y por eso les digo, cuando hagan un análisis de un commodity, no miremos la demanda solamente, miremos la oferta, que es fundamental.
La oferta de litio va a crecer muchísimo durante los próximos años porque se descubrió incluso un yacimiento gigante en California. Ya sabemos que ese yacimiento no es como Argentina, que puede venir un gobierno y expropiarlo y prohibirlo por la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, se va a explotar. Entonces, no sé, yo cuando, por eso, a los clientes que me han dicho, podemos invertir acá, le digo, mirá, si vos querés comprar, si querés estar invertido, comprá, pero hacelo con una parte marginal de tu portafolio, 5% de tu portafolio en el mejor de los casos. Si te va bien, buenísimo, pero no cuentes con esto como la parte más importante de tu portafolio, porque es muy difícil de analizar y de entender qué es lo que puede pasar, porque son tantas las variables que convergen, y encima estamos hablando acá a nivel mundial. No es que tenés que analizar, no sé, Netflix, que es una empresa muy fácil de analizar, porque el modelo de negocio es muy sencillo. Entonces es algo realizable, es algo que vos podés hacer. Si tenés que analizar cómo puede evaluar, o sea, entonces así podemos ver el precio de Netflix, qué puede pasar con el precio de las acciones de Netflix, y podemos llegar a resultados muy coherentes, muy racionales. Ahora, para verlo en cuanto a un commodity, tenés que analizar la oferta y la demanda a nivel mundial del commodity. No hace falta aclarar que es algo complicadísimo de hacer. Entonces, si alguien quiere invertir, aprovechar que está disponible en Argentina, hágalo, pero hágalo con una parte marginal de su portafolio. Porque es muy difícil tener control en una inversión en este tipo de activos que son tan difíciles de predecir por la enorme cantidad de variables que convergen para formar su precio. Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar brevemente un poco sobre Argentina, donde también hubo una semana bastante lateral, podríamos decir. Ahí viene así como haciendo toma de ganancia el Merval, o sea, es nada muy diferente de lo que ha pasado en las últimas semanas. Lo que vengo viendo, por ejemplo, sí es con las obligaciones negociables, con esta plata que entró al blanqueo. La verdad que en cuanto a blanqueo de cuentas en efectivo, superó incluso al blanqueo de Macri. Y ese dinero, a diferencia de lo que yo pensaba, que por ahí digo, bueno, es dinero que se va a blanquear y en todo caso va a volver al colchón como protección. No fue así, o sea, están creciendo muchísimo, estamos casi en récord histórico de los depósitos privados en dólares. Y les digo, o sea, me sorprende mucho porque veo la curva de rendimientos de obligaciones negociables y tengo obligaciones negociables de las que yo solía comprar, de las que solía recomendarle a los clientes, como, no sé, Mastelone, por ejemplo, que rendía 8, está rindiendo menos de 6. La obligación negociable de Telecom, la TLC 1O, estaba rindiendo 8 hace nada, un par de meses atrás, ahora también abajo de 6. Impresionante, o sea, lo que se mantienen fuertes las ONs, o sea que hoy por hoy me está costando cada vez más armarles a los clientes portafolios de obligaciones negociables, porque a pesar de que el dólar se ha quedado quieto, y lo más probable es que se siga quedando quieto, los argentinos tenemos un pasado muy fuerte detrás nuestro y el dólar es muy apreciado por la gente, así que entiendo que la gente que blanqueó dólares no va a querer comprar LECAPs, no va a querer hacer tasa en pesos, por más que uno le diga, mirá, una LECAP hoy te está rindiendo 3,5% más o menos, incluso un poquito más. Si el dólar se queda quieto, ese 3,5 mensual no solo es 3,5 mensual en pesos, es 3,5 mensual en dólares, que es gigante para lo que es cualquier inversión a nivel mundial. Obviamente que somos argentinos y uno me dice, ok, sí, pero ¿qué puede pasar? ¿Puede llegar a subir el dólar? Y sí, obviamente que estamos en Argentina, te puede llegar a subir, no parecería que estén dados los fundamentos, pero podría llegar a pasar y cuando pasa, ahí en un día o 2 días te vuela el rendimiento que capaz que conseguiste en 2-3 meses. Entonces uno por supuesto no quiere que le pase eso y Argentina ya ha dado en su historia en su historia reciente, podríamos decir incluso, bastantes ejemplos de eso. Pero bueno, aún así, las personas que quieren asumir un riesgo bajo en Argentina todavía pueden hacerlo, o sea, y por ahí eso también me pasó con los clientes, porque claro, con esto que está pasando con las obligaciones negociables, muchos clientes que por ahí invertían y que están invertidos en obligaciones negociables me dicen, che, bueno, pero ¿no habrá algo más, algo que me dé un rendimiento mayor? O sea, aclaramos por supuesto que todavía hay obligaciones negociables, hay un par de YPF, hay una nueva de Telecom que rinden arriba del 7-8%.
Entonces, como que todavía se pueden conseguir. Pero me llamaba también la atención de por ahí, claro, cuando yo le decía, mira, esta obligación negociable que yo te compré hace 6 meses de, no sé, de Mastelone, que rendía 8, bueno, ahora está rindiendo 5,7. Y un bono del Tesoro de Estados Unidos rinde 3,7. Con lo cual es ridículo lo que está rindiendo esta obligación negociable, pero lo entiendo porque aumentó la cantidad de dólares, aumentó la demanda y aumentó la cantidad de argentinos que dicen, bueno, tengo blanqueado este dinero, ¿en qué puedo invertir? Bueno, la alternativa obvia para una persona que tenía los dólares en el colchón, que quería lo más posible protección, ahora que ha blanqueado el dinero, que lo ha bancarizado, la alternativa más obvia es esa, porque es el instrumento que te da un riesgo muy bajo, y cuando digo riesgo muy bajo, a lo que me refiero es a riesgo de pérdida de capital, pero aún así te da un rendimiento bastante interesante. Porque a ver, yo lo que suelo decirle a los clientes cuando por ahí me dicen, bueno, pero algo más de rendimiento, y yo sé que son clientes de perfil de riesgo muy bajo, lo que yo les digo es, mira, no existe la alquimia financiera de yo encontrarte un instrumento que tenga riesgo muy bajo de pérdida de capital y al mismo tiempo que te dé un rendimiento bastante alto e interesante. Por pura definición, si vos me decís, mira, yo quiero un instrumento que me garantice que voy a mantener el capital, conservación del capital, pero al mismo tiempo quiero un instrumento que me rinda como el Standard & Poor's un 20% en dólares, no existe, ni siquiera 15% en dólares existe, y por eso me ha llamado la atención por ahí de los clientes que me dicen, a ver, yo quiero un poco de más de rendimiento. Le digo, bueno, si querés más del rendimiento que te da una ON, obligatoriamente tenés que abandonar el requisito de preservación del capital. O sea, está claro que el Standard & Poor's, cuando uno lo mira a largo plazo, y digo más de 2 años, claramente en la mayoría de los periodos te va a dar rendimiento positivo. O sea, si vos comprás el SPY, por ejemplo, el CDR del Standard & Poor's, yo lo que te puedo decir es, mira, de los casi 100 años que tiene el Standard & Poor's, de los 98 años que tiene el Standard & Poor's, 73% de los años fueron positivos. Lo cual yo te digo que vos compras ahora y hay un 70 y pico % de probabilidad que de aquí a los próximos 12 meses tenga un rendimiento positivo. Pero no te lo puedo garantizar. No te puedo garantizar que si dentro de 6 meses querés retirar el dinero, se haya preservado el capital. No te puedo garantizar que si dentro de 1 año y medio querés retirar el dinero del Standard & Poor's, tenés el CDR del Standard & Poor's, vas a tener más dinero en dólares del que ingresaste. No te lo puedo garantizar. Cuanto más te alejas en el tiempo, más disciplinado sos, más te puedo llegar a garantizar eso, porque cuanto más te alejas en el tiempo, cuando empezás a mirar periodos de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, lo que vos vas viendo es que la probabilidad de que tengas periodos de 5 años, 6 años, 7 años negativos es cada vez cero, digamos, o sea, tiende cada vez más a cero hasta llegar a más de 10 años donde ya es directamente cero. Pero yo no te lo puedo garantizar. Entonces, cuando uno tiene esa ilusión de decir, bueno, yo quisiera algo de bajo riesgo, o sea, cuando digo bajo riesgo, lo que digo es la probabilidad de que yo pierda capital en esta inversión es prácticamente nulo. Eso sería bajo riesgo. Entonces, cuando alguien me dice, yo quiero bajo riesgo, pero una rentabilidad arriba del 10%, y le digo, está difícil. O sea, está muy difícil. El año pasado capaz que la podíamos conseguir, pero es algo que por pura definición es muy difícil de conseguir en el mercado. Entonces, agradecé las obligaciones negociables. Por más que me digan no, porque las obligaciones negociables pueden estar un poco caras. Digo, ¿caras con respecto a qué? ¿Caras con respecto a su pasado? Puede ser. Pero caras con respecto a lo que podés conseguir en otro lugar del mundo, digo, me parece que no. Porque, a ver, un 8% en dólares, como te puede dar la obligación negociable de Telecom, por ejemplo, la TLCMO, no es fácil de conseguir. Y es una obligación negociable que yo consideraría de riesgo bajo, porque han siempre honrado sus compromisos. Hay una de YPF también, la YMCXO, que también tiene un rendimiento cercano al 8%. YPF, reconozcamos que incluso en los peores momentos siempre pagó las obligaciones negociables, por obvias razones, porque saben que si no llegan a pagar una obligación negociable no les prestan nunca más dinero. Entonces, incluso en las peores gestiones de YPF ya se imaginarán cuál, y siempre pagaron las obligaciones negociables.
Entonces, esos rendimientos son rendimientos que para mí siguen siendo atractivos porque cuando comparo con otra cosa, veo que no encuentro ese riesgo bajo con esa rentabilidad. Obviamente que las obligaciones sociales también tienen su riesgo de corto plazo. Cuando yo compro una obligación sociable, como le digo a los clientes, mínimo un año para cobrar aunque sea 2 cupones. O sea, mínimo un año. Si necesitas el dinero antes del año, es bajo tu riesgo. Sabés que te puede salir bien y podés capaz que vender más o menos como compraste o más, o te puede salir mal. Y si te sale mal, vos ya sabías esto antes de la inversión. Entonces, si queremos hacer crecer nuestro dinero, necesariamente tenemos que ir abandonando el requisito de preservación de capital. Y para eso el CDR es la mejor alternativa. Pero bueno, ahora estoy hablando de Argentina, así que digo, bueno, hablando de Argentina, un portafolio diversificado de bonos argentinos, con Bopreales, por ejemplo, y bonos argentinos, es alto riesgo y también requeriría un año mínimo, de ser posible, 2 años de mantener eso. Y el rendimiento que vendría a dar, ahí ya sí sería arriba del 15, capaz que más todavía, en dólares. Y ahí no estamos hablando de un riesgo súper alto como podría ser en las acciones. A ver, un portafolio de inversión que tenga, por ejemplo, un Bopreal 2026, un Bopreal 2027, un AL30, o una L35, una L38, bueno, ahí ya metí 5 bonos, eso ya sería para una persona que tenga un capital más importante, digamos, de 5 cifras y no sé, 20.000 para arriba. Sería un excelente portafolio de un riesgo moderado alto, con una rentabilidad bastante importante y con un riesgo de pérdida de capital que es moderado, teniendo en cuenta la ideología de este gobierno, pero que obviamente sí que hay riesgo de pérdida de capital si las cosas salen mal. Pero bueno, achicándolo un poco, no sé, un portafolio que tenga, por ejemplo, un Bopreal 2027, un AL30 y una L35, es un muy buen portafolio diversificado de bonos argentinos, en la misma proporción cada uno de ellos, o después en base al cliente vemos si quiere arriesgarse un poco más. O sea, nosotros sabemos que cuanto más largo el bono, más volátil es. Entonces, si el cliente me dice, yo quiero armar un portafolio de bonos argentinos, pero que sea lo de menos riesgo posible, bueno, la mayoría del dinero va a ir a Bopreal, después a L30, a L35. O si me dice, no, bueno, quiero arriesgarme un poco más, no quiero asumir el riesgo de acciones, tampoco quiero una ON, quiero algo de bonos, pero con un poquito de riesgo, bueno, entonces ponderaremos un poco más los bonos largos. Podemos comprar un 38, podemos comprar un 35 y podemos comprar un Bopreal para anclar un poco el riesgo, porque si vos vas combinando bonos cortos con bonos largos, lo que formás es un portafolio que se llama Barbell, con B corta las 2 veces, Barbell, que es un portafolio muy bien descrito en el libro de bonos de Guillermo López Dunroff, que es tal vez el mejor experto de bonos, por lo menos en cuanto a teoría de bonos de Argentina, y lo que él muestra en el libro es que es un portafolio que tiene un muy buen comportamiento en muchos escenarios diferentes. Entonces es un portafolio muy diversificado de bonos que te cubriría muchos escenarios, o sea que te permitiría tener un buen rendimiento en diferentes escenarios de convergencia, de convergencia macroeconómica de Argentina con mucha estabilidad, con más volatilidad, con más incertidumbre, con menos incertidumbre, más rápida, más lenta, pero que te permitiría obtener un buen rendimiento si es que efectivamente la economía rebota, o sea, se pagan las deudas del año que viene, o sea, se accede a los mercados de capitales. Digamos, es un muy buen portafolio. Pero siempre combinando bonos así de diferentes durations, o sea, bonos cortos como un Bopreal, bonos medianos como puede ser una L30 y bonos ya largos como un 35 o un 38. Ahí hay una oportunidad interesante, pero obviamente uno tiene que asumir ese riesgo, ¿no? esa volatilidad que van a tener los activos argentinos por su propia naturaleza. Y ya obviamente, pasando a riesgo alto, no nos queda otra más que acciones. O sea, el portafolio diversificado, como el que explicaba la semana pasada, de meter un par de bancos, Galicia y Macro, Galicia por ahí no lo pondría tanto, pondría Macro principalmente, Macro Superville, Macro francés, Macro hipotecario, alguna combinación así. Después obviamente Pampa Energía, obviamente Transener, obviamente Autopista del Sol, obviamente Transportadora de Gas del Norte, obviamente Distribuidora de Gas Cuyana, obviamente Mirgor,
Y ahí ya tenés un muy buen portafolio diversificado de acciones argentinas, pero ya sos consciente de que asumís ese riesgo, de que ahí sí el riesgo de pérdida de capital ya es más alto, que sí tenés que cumplir muchos más supuestos de que al gobierno de Milei le va bien, y el rendimiento que vas a tener, por supuesto que va a superar enormemente lo que te puede dar un portafolio de bonos argentinos, y estamos hablando ya de un portafolio que de por sí te puede llegar a dar un rendimiento bastante grande de 30-40% en dólares. Y yo sigo pensando que tiene sentido armar ese tipo de portafolio para los que están dispuestos a aguantarse esa volatilidad, porque se van haciendo las cosas y fíjense que los números están dando, o sea, este mes el Banco Central está acumulando reservas. Y muchos se preguntan por qué, porque tenemos un exceso de pasado en Argentina y estamos acostumbrados a que estos meses no son de acumulación de reservas, que son de venta de reservas, y sorprende que el Banco Central esté comprando. Pero por eso, si alguno quiere entender esto, porque es algo muy técnico de explicar, muy económico, muy contable de explicar, entonces, y aparte ya llevo bastante tiempo de video, entonces digo, tiene su lógica que el Banco Central, o sea, tiene su lógica que el Banco Central esté comprando reservas en este momento, y hay bastantes razones para creer que el gobierno el año que viene podría llegar a conseguir los 11.000 millones de dólares que necesita para pagar las amortizaciones de los bonos sin necesariamente recurrir a los mercados de capitales. Eso está explicado en una charla que dio Arriazu hace menos de 2 semanas, que la pueden buscar así en YouTube, Desayuno de Mercado 24/9/24, o ponen Desayuno del Mercado Arriazu. Es una charla bastante larga, la charla de Arriazu dura más o menos 1 hora, más o menos por acá, por la mitad está toda la parte de Argentina. Obviamente que Arriazu también suena un poco como yo, un poco bastante optimista con este gobierno, demasiado optimista, pero Arriazu lo justifica con la teoría, lo justifica con los números y lo justifica por supuesto con las estimaciones, que por supuesto pueden ser muy cuestionables, pero tampoco podríamos decir que son estimaciones demasiado descabelladas. Con lo cual, estoy muy tranquilo, yo en mi caso, con las acciones argentinas, con los bonos argentinos, creo que las cosas se están haciendo, pero al mismo tiempo soy consciente de que, así como este año ha habido episodios de muchísima volatilidad, tanto en bonos como en acciones argentinas, lo va a seguir habiendo. Y el que quiera aprovechar el gran rendimiento potencial que yo cada vez veo más realizable en acciones argentinas y en bonos argentinos, bueno, va a tener que aguantarse esa volatilidad. La recompensa puede ser muy grande, medida en dólares, pero bueno, hay que pagar ese precio. Así que bueno, yo entonces lo dejo acá por esta semana. La semana que viene, el viernes, es feriado, así que no va a haber informe, por lo que nos vamos a ver en 2 semanas. Así que bueno, si se quieren comunicar, ya saben que pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.